Bienvenidos a nuestro resumen semanal. Soy Raquel Salazar y los invito a repasar las principales noticias registradas esta semana en el Congreso de la República. Esta semana ha sido clave para debatir los proyectos presupuestales y para que el Congreso cumpla así con una de sus principales tareas, ya que estas leyes son consideradas dentro de las más importantes que se debaten en el año. Los ministros de Estado y titulares de pliego llegaron hasta el Poder Legislativo para sustentar las necesidades de sus respectivas instituciones y la propia presidenta del Consejo de Ministros se mostró conforme con los dictámenes trabajados en la Comisión de Presupuesto. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro resumen semanal. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Humberto Acuña, sustentó el jueves los dictámenes de los proyectos presupuestales para el próximo año. Fue el inicio de la sesión plenaria a la cual asistieron los ministros de Estado y los titulares de los diferentes pliegos. Veamos. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña, anunció que el presupuesto público para el ejercicio fiscal 2021 se incrementará. Fue al sustentar los dictámenes en mayoría de las leyes de presupuesto, endeudamiento público y equilibrio financiero para el próximo año. Acuña explicó que los recursos adicionales incluidos, a pesar de la caída de la recaudación tributaria, se está financiando fuertemente con endeudamiento externo. Y que se puede calificar como expansivo, porque a pesar de la caída de la recaudación tributaria, se está financiando fuertemente con endeudamiento externo. Este crecimiento del presupuesto tiene sentido en un momento de crisis y que se necesita un instrumento financiero que permita ayudar en el dinamismo y recuperación de las actividades económicas. El titular de la Comisión de Presupuesto dio detalles de los montos que el país requerirá el año siguiente. Fue el inicio de la sesión plenaria en la que participaron los ministros de Estado y titulares de pliegos. Que limitaron la efectividad de las políticas públicas. El proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 asciende a la suma de 183.030 millones de soles y representa el 23.7% del PBI, reflejado un incremento de 5.662 millones de soles o equivalente a un incremento del 3.2%. Acuña Peralta señaló que la iniciativa legislativa aprobada sobre endeudamiento público para el año fiscal 2021 tiene como objetivo principal lo siguiente: determinar los montos máximos de las operaciones de endeudamiento externas en 742 millones de dólares e internas en 41.418 millones de soles. Y es que no será un año fácil. El año fiscal 2021 será un año excepcional por las crisis generadas por el COVID-19, que ha demostrado la necesidad de fortalecer aspectos macroeconómicos complementarios y no incluyentes a los macroeconómicos, como la alta formalidad, bajo nivel de inclusión financiera, déficit en la calidad de servicios, entre otros. Finalmente, Acuña dijo que el objetivo del proyecto de ley de equilibrio financiero es considerar los recursos públicos por la suma de 183.030 millones de soles que van a financiar los gastos contenidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2021. El gabinete ministerial encabezado por Violeta Bermúdez asistió de manera presencial al Pleno del Congreso para sustentar los proyectos de ley de presupuesto público, de equilibrio financiero y la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2021. Los detalles en el siguiente informe. Los sectores de salud, educación, agricultura y aliviar la pobreza en el país son la prioridad del presupuesto para el año fiscal 2021, afirmó la jefa del gabinete ministerial Violeta Bermúdez ante el Pleno del Congreso, además de atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. Acompañada de sus ministros de Estado, saludó el trabajo coordinado con la Comisión de Presupuesto y el MEF para la aprobación de los proyectos de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento para el año fiscal 2021, los mismos que fueron sustentados en la fecha por el Ejecutivo. En salud,
el presupuesto se incrementa en 13.2% y alcanza los 20.940 millones de soles. En educación, el presupuesto se incrementa en 4.3% y asciende a 32.715 millones de soles, es decir, un 18% del total. El presupuesto para el año fiscal 2021 se incrementará en 3% en relación al presupuesto del año 2020, es decir, 5.662 millones de soles adicionales. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, destacó la emisión de bonos peruanos por 4.000 millones de dólares que fueron colocados a 101 años, pasando el Perú a los países bien vistos. Además, se mostró optimista en la recuperación de la economía. Que ya la inversión pública está agarrando un ritmo normal. El Perú, felizmente, a diferencia de otros países, no tiene problemas para financiar su inversión pública. De tal manera que ya estamos observando una recuperación muy interesante de la inversión pública que tiene la característica de que no solamente dinamiza la demanda, sino también crea infraestructura para el largo plazo. Seguidamente expusieron sus pliegos presupuestales las ministras de Relaciones Exteriores, Defensa y el titular del Ministerio del Interior, Ismael Vargas Céspedes, quien dijo que al 2021 se concentrarán en reducir la percepción de inseguridad ciudadana, mantener el orden interno y mejorar los servicios que la ciudadanía demanda. Nuestra meta en el 2021 es llegar al 57% de unidades policiales que realizan este patrullaje integral con estrecha cooperación de las municipalidades y de sus unidades del Serenazgo Municipal. Al igual que los ministros de Estado, los titulares del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras instituciones, también participaron del debate de la Ley de Presupuesto para el año 2021. Ellos sustentaron sus respectivos pliegos. Veamos. El doctor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, fue enfático en señalar que ese poder del Estado requiere de autonomía presupuestal, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo. No obstante, indicó que hay un proyecto de ley en la Comisión de Constitución que propone que se les asigne el 4% del presupuesto general de la República para realizar su labor en óptimas condiciones. Dijo que el presupuesto asignado por el MEF a su sector para el próximo año es de 3.054.141.000 soles, monto que consideró insuficiente para cumplir con las funciones correspondientes, además de requerir mejorar la infraestructura del sector que actualmente está deteriorada a nivel nacional. Seguidamente, Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, hizo lo propio al sustentar el presupuesto del sector a su cargo, que asciende a 45.972.000 soles. Luego de ello, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sustentó el presupuesto institucional asignado al Ministerio Público para el 2021, que es de 2.582 millones de soles, el cual aseguró solo cubre la tercera parte de lo solicitado, razón por la cual dijo que requieren una demanda adicional de 6.245 millones de soles. A su turno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, expuso los objetivos estratégicos de dicha institución, así como el pliego presupuestal correspondiente de 162 millones de soles, que incluye también el pedido de una demanda adicional ascendente a 20 millones de soles para cumplir con sus deberes de fiscalización. El martes, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, participó en la primera sesión del Consejo de Estado liderado por el presidente Francisco Sagasti. En el encuentro, consideraron necesario sumar esfuerzos en esta transición democrática y construir una agenda conjunta que permita afrontar la crisis que vivimos. Esta mañana, la titular del Parlamento, Mirta Vázquez Chuquilín, participó en la primera sesión de Consejo de Estado, que fue liderado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, con el objetivo de formar consensos en beneficio de la ciudadanía y construir una agenda conjunta que permita afrontar la crisis del país. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación del titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y entre otras autoridades.
Asimismo asistió la primera ministra Violeta Bermúdez y el ministro del Interior Rubén Vargas. La presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, y la congresista Rocío Silva Santisteban recibieron a los representantes del SUTEP, CGTP, CITE y UNACE para recoger sus demandas. En dicho encuentro se resaltó la importancia de generar espacios de diálogo con la clase trabajadora. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, recibió a representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú y del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú y entre otros gremios, quienes exigieron la derogatoria de decretos antilaborales, así como la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. En ese sentido, la titular del Parlamento señaló que estos derechos deben ser reconocidos por el Estado. Además, indicó que el Poder Legislativo está en la obligación de escuchar y acoger las demandas de los trabajadores. Estamos en realidad complacidos de que los gremios sigan recurriendo al Congreso. Creo que es bien importante que incluso en medio de sus demandas legítimas, del ejercicio de su derecho a la protesta, lleguen hasta acá para conversar y dialogar con nosotros. Nuestra obligación es escucharlos. Ustedes tienen demandas legítimas que vienen planteando desde hace mucho tiempo. El sector de trabajadores ha sido, todos sabemos, en este país muy golpeado. Hay demandas legítimas, urgentes, que tenemos que atender, que abordar desde el Parlamento. Asimismo, resaltó la importancia de generar espacios de diálogo con la clase trabajadora. Es importante que desde el Parlamento, nosotros los parlamentarios, tengamos este espacio de vínculo y de encuentro con ustedes. Somos sus representantes y por eso es importante ir oyendo para que nosotros sepamos cuáles son las urgencias desde los sectores que representamos. Finalmente, Mirta Vázquez se comprometió a seguir velando por la defensa de los derechos de los trabajadores de nuestro país, que por años no han tenido la debida atención de las autoridades correspondientes. Señalar que uno de los pedidos de los gremios sindicales fue la derogatoria del decreto de urgencia 014 que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público. Al respecto, la titular del Parlamento dijo que se viene conversando con todas las bancadas quienes han mostrado su disposición para analizarlo a la brevedad en la agenda del Pleno. El lunes la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, se reunió con un grupo de alcaldes de los centros poblados de diversas regiones del país. El encuentro permitió conocer más demandas de este sector. La titular del Parlamento, Mirta Vázquez, sostuvo una reunión esta mañana con alcaldes de los centros poblados de Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Huánuco y Ucayali, a fin de escuchar sus demandas. Las autoridades solicitaron a que se agende y se apruebe el dictamen por insistencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual beneficiará a más de 8 millones de peruanos. Me parece muy importante poner en debate este tema. Este es un tema muy importante, medular, que tiene que ver con todo este proceso al que hemos aspirado muchos años, y no solamente se trata de recursos, se trata de cómo generamos capacidades, cómo realmente el Estado con sus competencias llega hasta estos espacios más pequeños donde se vive día a día con los problemas, se convive y se soluciona. Creo que hay que reconocer ese rol tan importante que desarrollan los alcaldes de centros poblados y además de manera esforzada, sin recursos. Asimismo, la presidenta del Congreso consideró de suma importancia dicho proyecto. Sin embargo, indicó que por la coyuntura, la norma podría debatirse en un próximo pleno, ya que merece ser aprobada. No es un tema menor, es un tema muy importante, cómo el gobierno, el Estado llega hasta los espacios más
micros que tenemos en el país, es un tema de cómo llegamos hasta esos lugares, ¿no? Plantear que esto sea un tema de agenda prioritaria, nosotros creemos que efectivamente merece ser una agenda prioritaria, pero también les explicamos la situación y el contexto en el que nos encontramos. Estamos corriendo contra el tiempo por el tema de la ley del presupuesto del Estado. Ahorita está sesionando la Comisión de Presupuesto. Si se aprueba hoy, tendremos el tiempo muy a las justas para llegar a la aprobación de este presupuesto. Les explicábamos estas circunstancias. Sin embargo, creo que sí se tiene que discutir con los portavoces cómo se prioriza este tema, cuándo sería que se debata el mismo. Creemos que tiene que ser prioridad de una agenda ordinaria del Pleno. Señalar que el dictamen de insistencia otorgaría a los municipios de los centros poblados autonomía administrativa y económica. En el encuentro asistieron los congresistas Percy Ribos Osejo, Lenin Checo e Iván Quispe Apaza y la presidenta de la Asociación de Municipios y Centros Poblados, Rocío del Pilar Cárdenas. Tenemos que hacer una breve pausa, pero al volver conozca los proyectos de ley aprobados esta semana en el Pleno. Con eso y más, ya regresamos.